Que el Señor Jesús le bendiga a todos los hermanos que están con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. Aquí con nosotros está el Pastor Marín para responder a sus preguntas. El Pastor Marín ha dedicado su vida a estudiar las Sagradas Escrituras para ayudarnos a aplicarla a nuestras vidas en el siglo XXI. Gracias, hermanos, por suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darle like a los videos, prender la campana de notificaciones y también compartir el video con familiares y amigos para que también puedan ser ayudados. Hoy en día se ve en muchos lugares que hay parrandas y borracheras que según están celebrando el bautismo de los niños. Y la pregunta de hoy ¿es bíblico bautizar niños? El Pastor Marín con ustedes. Muchas gracias, hermano Noé. Gracias a todos por estar con nosotros. La respuesta corta y bíblica es un contundente no. La palabra del Señor no registra el bautismo de niños. Así que esta oportunidad la vamos a aprovechar para poder mostrarle en las Sagradas Escrituras que el bautismo de niños fue uno de los dogmas que enseñó la iglesia tradicional cuando se formó para el año 325 después de Cristo y su fundación completa para el año 380 después de Cristo. En la palabra del Señor encontramos que para que una persona sea bautizada o sea un candidato para ser bautizado, el primer requisito es que pueda tener la conciencia, o sea, creer o dejar de creer. Si cree, puede ser bautizado. Si no cree, no será bautizado porque no cree. Porque para ser bautizado necesita el vehículo de la fe, o sea, tener fe en el Señor Jesús. Y vamos a citar una porción de las Sagradas Escrituras donde la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe sobre lo que los apóstoles y los profetas profetizaron e escribieron. Dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que los escritos válidos para que nosotros podamos conducirnos y buscar a Dios es los escritos dejados por los profetas y dejados por los apóstoles, lo que ellos predicaron, y los contemporáneos tanto de los profetas como de los apóstoles, porque hubieron algunos escritores en la palabra del Señor que no fueron profetas en el Antiguo Testamento, y hubieron unos escritores en el Nuevo Testamento que tampoco fueron apóstoles, pero que vivieron en la época de los apóstoles. Entonces, como tal, y en la época de los profetas, como tal, sus escritos tienen autoridad. Y para eso vamos a citar la palabra del Señor que está escrita en Marcos, el capítulo 16, el versículo 15 y el versículo 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego el versículo 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. Y luego en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces encontramos aquí en la Gran Comisión la importancia que el Señor Jesús le dio al bautismo. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora vamos a establecer las bases bíblicas, las bases de las Sagradas Escrituras para establecer la necesidad del bautismo. Reconociendo que la palabra bautismo, en primer lugar, es una palabra no traducida del griego, porque si la palabra bautismo fuera traducida, por lo menos en la Reina Valera, ¿verdad?, dijera: el que creyere y fuera sumergido o se sumergiere será salvo, porque eso es bautizar, sumergir o entrar en el agua.
Pero la palabra bautismo es una palabra griega y en inglés pues la palabra bautism. Entonces no está traducida al español. Si estuviera traducida al español sería entonces el que creyere y fuera sumergido, este será salvo. Entonces establecemos que según la palabra de Dios, la palabra bautismo significa inmersión o sumergirse, sepultarse en el agua e identificarse con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Eso precisamente es lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia en Roma. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, por cierto, una de las pocas iglesias que Pablo no fundó, pero que les escribió una carta a ellos. En el capítulo 6, el versículo 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados, o sea, la palabra bautismo eso es sepultar, sumergir, entrar en el agua y ser cubierto completamente. Cuando una persona muere, no le sepultan nada más los pies o parte del cuerpo. ¿Has visto los sepelios? ¿Has visto cuando una persona es sepultada? ¿Cómo es sepultada? Lo echan todo el cuerpo en el hoyo y después lo cubren todo el cuerpo. Completamente. Cristo entonces dice que fue sepultado y nosotros cuando somos bautizados nos identificamos con nuestro Señor Jesús. Por otra parte, la palabra bautismo es una palabra neotestamentaria, o sea, en otras palabras, queremos decir que es una palabra del Nuevo Testamento y que a los primeros que se les predicó acerca del bautismo fue a los que ya habían sido circuncidados, esta es, a la nación de Israel. ¿Y por qué digo esto? Porque algunas personas dicen, no, la iglesia tradicional bautiza niños porque a Abraham se le dio la circuncisión y le dijo que al octavo día el niño iba a ser presentado al templo y circuncidado. Pero déjeme decirle que cuando Abraham en el capítulo 17 del libro de Génesis recibe la circuncisión como señal, él se circuncida a los 99 años, Ismael a los 13 años. Aquí los siervos de Abraham, Abraham los circuncida también en diferentes edades, pero a partir del nacimiento de Isaac, los niños a los 8 días de nacido iban a ser circuncidados. Y ese dijo el Señor que iba a ser la señal del pacto, de que todo varón necesitaba ser circuncidado al octavo día de nacido. Pero la circuncisión no es bautismo, ni tampoco es símbolo de el bautismo. En otras palabras, el hecho de que Abraham se le dio la señal de la circuncisión como pacto y todo aquel que fuera circuncidado iba a ser parte de la nación de Israel, y el que no se circuncide, ese iba a ser cortado de la tierra, o sea, de la nación de Israel. Estoy en el capítulo 17 de Génesis, en el versículo 10 vamos a leer: Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en casa y el comprado por tu dinero. Entonces dice: y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Encontramos entonces en la palabra del Señor que
a Abraham le fue dada la circuncisión y tenía que hacerla a los niños a los 8 días, y así se hizo durante toda la historia de la nación de Israel. Pero cuando nosotros vemos a Juan el Bautista en el capítulo 3 del libro de Mateo, viene predicando a los que fueron circuncidados al 8º día, y viene predicándoles un mensaje diferente de lo que era el Antiguo Testamento, aunque este no es el bautismo que nosotros aplicamos hoy en día, el bautismo de Juan, pero es la primera vez que se oye la palabra bautismo en el Nuevo Testamento. En el capítulo 3 de Mateo, el versículo 1 en adelante dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la voz de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, en soledad a vuestro Dios. Y dice que Juan estaba vestido con una túnica de cuero de camello y un cinto alrededor de sus lomos, y toda Jerusalén y la provincia de alrededor venían a Juan para ser bautizados. ¿Quiénes venían a Juan para ser bautizados? Los que ya habían sido circuncidados al 8º día. En otras palabras, la circuncisión no es símbolo del bautismo, y los ya circuncidados, al ellos tener conciencia y escuchar el mensaje de Juan, ellos venían para ser bautizados por Juan. Aunque déjeme decirle que el bautismo de Juan era bautismo en agua sin invocar ningún nombre. Cuando Pablo encontró a los discípulos de Juan en el capítulo 19 del libro de los Hechos, que ya estamos en la época de la gracia, en la época del bautismo en el nombre del Señor Jesús, dice que mientras tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, en el Nuevo Testamento aparece la palabra bautismo con Juan el Bautista, pero su bautismo tuvo fin hasta la cruz del Calvario, porque era un bautismo que preparaba el camino a nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, Él establece su iglesia, y de ahí en adelante la única forma bautismal que nosotros encontramos en la palabra de Dios es única y exclusivamente en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús mandó a sus 11 discípulos a que hicieran discípulos, a que hicieran discípulos en todas las naciones, a que predicaran el evangelio en todo el mundo. Y dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. También Mateo 28:19 dice: bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién estableció y a quién le dio este mandamiento nuestro Señor Jesús? A sus discípulos, a sus 11 discípulos. Los mandó a que hicieran más discípulos, los mandó a que predicaran. Y cuando ellos predicaron este mensaje, no bautizaron niños. Los que bautizaron eran personas que podían responder a la fe. Podían decir: sí, yo quiero ser bautizado, yo necesito ese perdón, yo necesito esa salvación. Porque dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de el libro de los Hechos, en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el verso 37 dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
sea, es personas que pueden preguntar o responder o tener la inquietud. Y dice, varones hermanos, ¿qué haremos? El verso 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que estén lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ellos entonces respondieron a la predicación del apóstol Pedro cuando les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. 3,000 personas fueron bautizadas ese mismo día. Ahora bien, hay personas que argumentan y dicen, pero allí debieron haber niños, porque en la familia siempre hay niños. Pero Pedro no le estaba predicando a los niños, le estaba predicando a las personas que podían responder. Pablo, cuando estaba preso en Filipo y el carcelero lo saca, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Estoy en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 30 en adelante. Entonces Pablo bautizó al carcelero y su familia. Y hay personas que dicen, en esa familia debieron haber niños. La palabra del Señor no establece el bautismo de niños. No hay ninguna evidencia en la palabra del Señor que niños hayan sido bautizados. Por otra parte, no hay evidencia que alguna persona haya sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Incluso el apóstol Pablo, que es el escritor casi de la mitad del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Cuando el Señor se le aparece y el Señor le dice, vete y tengo un hombre que te va a decir qué es lo que debe de hacer. Y este era Ananías. Y cuando Ananías llega a donde Pablo estaba, dice que oró por él, porque Pablo estaba ciego y tenía 3 días de no comer. Y cuando oró por él, le cayeron como escamas de los ojos. Estoy en el capítulo 22 del libro de los Hechos, el versículo 14 en adelante. Y entonces Ananías le predica a Pablo y le dice, el Dios de nuestros padres se te ha aparecido en el camino para que oigas la voz del justo y conozcas su voluntad. El verso 16 dice, 22:16 del libro de los Hechos, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En resumen, si usted fue bautizado cuando era niño, su bautismo no es válido. Y si usted es bautizado como adulto, pero no está bautizado en el nombre del Señor Jesús, su bautismo no es válido tampoco. Su bautismo, para que sea válido, necesita ser en el nombre del Señor Jesús, como la palabra del Señor lo dice, para el perdón de los pecados. Hechos 4:11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El único nombre para salvación y el único nombre que reveló Dios, porque el nombre de Jesús no lo quiso poner José, no lo quiso poner María. Fue el ángel del Señor que le dijo a José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Estoy en Mateo 1:20 y 21. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el nombre que perdona pecados? El nombre del Señor Jesús. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de pecados, lo dijo la boca de nuestro Señor Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
Entonces considere usted, si bautizar un niño, hacer una parranda, ponerse borracho, terminar gateando en la tarde, ¿es de una persona cristiana? La respuesta es no. No piense que lo estoy criticando. Quiero que despierte. Quiero que venga a los pies del Señor Jesús antes que sea demasiado tarde. La palabra del Señor dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Dónde necesitamos invocar el nombre del Señor Jesús? A la hora de ser bautizados. No hay en la palabra del Señor ninguna evidencia de bautismo de niños y no hay en la palabra de Dios ninguna evidencia de bautismos efectuados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautismos en la palabra del Señor se hicieron y se hacen en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga. Amén. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Y gracias a ustedes, hermanos, por estar con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. No se olviden, hermanos, suscribirse a nuestro canal, a darle like a los videos, a prender la campana de notificaciones y también compartir los videos con familiares y amigos para que también puedan ser ayudados. Y nunca se olvide, si usted tiene una pregunta, usted lo puede mandar a través de YouTube o Facebook. Por ahora, que el Señor le bendiga y hasta la próxima vez. Bendiciones.